Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 9. Ahí va a estar nuestra predicación esta mañana. Mateo 9. ¿Ya lo encontraron? Bien. Se puso caluroso aquí adentro. Hermano Luis, ¿podría apagar la estufa, por favor? Ya estamos bien con la estufa. Estamos en Mateo capítulo 9. Estaremos leyendo los últimos 4 versículos, 35, 36, 37, 38. Dicen así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nuestro Señor Jesús aquí nos dejó, ¿cierto?, un modelo de su ministerio. Iba por las ciudades y las aldeas. A lo mejor en la región de Aysén no tenemos aldeas. ¿Cómo se llaman acá? Villas, ¿cierto? Villa Mengual, Villa La Tapera, no sé, muchas villas, los pueblitos, ¿cierto? Que nosotros tenemos alrededor de toda la región. Jesús no solo se preocupó por las ciudades, las poblaciones grandes, sino también se preocupó por los lugares pequeños y con menos gente. Eso me gusta porque significa que no era centralizado, ¿cierto? Que todas las iglesias, todos los misioneros, todos los pastores estén en Santiago. Y acá en Coyhaique nada, no, esa no fue la visión del Señor Jesús. Pero ¿saben qué? Nosotros a veces nos quejamos de eso, la centralización en Chile, pero lo hemos practicado en micro nivel en la región de Aysén. Aysén está muy centralizado también. El otro día tuvimos que ir a Puerto Aysén y justo necesitábamos un medicamento cuando andábamos allá. Ani entró al Cruz Verde y no tenían. Y la señora dijo: y tampoco en Coyhaique tienen. Que nos dio a entender algo. Que si tú necesitas un medicamento en Aysén, tienes que venir a Coyhaique a comprarlo. Si no lo tienen allá. Y muchas veces funciona así con la salud también, la educación, en muchas cosas. Y cuánto más, hermanos, si empezamos a pensar en los lugares más retirados. ¿Ya? Todas estas personas tienen que venir a Coyhaique. Vamos a tener mucho cuidado como cristianos, creyentes en el Señor, discípulos de Cristo, de no creer que Coyhaique es Aysén, ¿cierto? No nos gusta que digan Santiago es Chile. Tampoco Coyhaique es Aysén. El Señor Jesús se preocupó por todas las aldeas. Y ese un modelo podemos ver también en el resto del Nuevo Testamento. Y Él recorriendo estos lugares, llegaba a las sinagogas y predicaba, hacía milagros. Y después en el versículo 36 nosotros podemos ver que Jesús mira a los grandes grupos de gente que había donde Él iba. Se acercaban a Él para aprender, para escuchar, para ser sanados, a veces para ser alimentados. Se acercaron a Jesús y Él, mirando las multitudes, ¿cómo reaccionó? Tuvo compasión de ellas. ¿Te conmueve ver las multitudes? Jesús vio las multitudes y fue conmovido, con compasión por ellos. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí en este versículo podemos ver la pasión de la mies. En el versículo 37 nosotros vemos el potencial de la mies. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. Hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo. También podemos ver un problema.
la pasión de la mies, el potencial de la mies y el problema de la mies. La mies es mucha, más los obreros, pocos. Hay un problema. Hay pocos obreros. También podemos ver la petición de la mies. Alguien dijo que Jesús solo nos dejó una petición de oración. Y está en Mateo 9:38. Más bien un mandato de oración y no una petición. Pero cierto, vamos a un culto de oración y puedes orar por esta necesidad, puedes orar por eso. Yo creo que si Jesús estuviera acá, levantaría las manos y diría, ¿pueden orar por más obreros? Dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También vemos el patrón de la mies. ¿Quién es el jefe? El Señor de la mies es Jesús. Jesús es el Señor de la mies. De esto vamos a estar estudiando en este tiempo de enseñanza. Les invito a orar una vez más conmigo, por favor. Padre, te agradezco por esta oportunidad de congregarnos, de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que en este momento elimines cualquier tipo de distracción que pueda haber en el corazón, en la mente, las cosas que están pasando en la vida durante la semana, los estreses en el trabajo, en el hogar, cualquier cosa que podría quitar nuestra mente de lo que tú quieres que escuchemos. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados, enfocados en tu palabra, para que podamos escuchar atentamente y no ser solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores. Te ruego, Señor, que nos hables y que hagas una obra en tu iglesia. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Cuando nosotros pensamos en cómo era Jesús, era compasivo. Y el Señor Jesús ve a grandes números de gente que están con grandes necesidades. El principal de lo que ellos necesitaban, su principal necesidad era la salvación. Su hambre espiritual, su sed espiritual, su necesidad. Cada una de las personas en las multitudes que le rodeaban a Jesús, por supuesto tenían problemas como quizás hambre o quizás enfermedades, conflictos en el hogar, problemas en el trabajo, quizás un desempleo. Por supuesto tenían este tipo de problemas, pero el problema más grande que tenían es que ellos estaban bajo la ira de Dios. Eran ovejas dispersas sin un pastor. Y Jesús quería decirles, yo soy el buen pastor. Yo quiero dar mi vida por ti, para que seas mi oveja. Quiero morir por tus pecados, derramar mi sangre por tus pecados, ser sepultado y resucitarme al tercer día. Y lo haré. Y mis seguidores predicarán este mensaje a toda criatura, si es que sean obedientes. Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Cómo reaccionas cuando ves las multitudes? ¿Qué sientes en tu corazón cuando ves a gente necesitada? En Juan capítulo 4, si quieren guardar su lugar en Mateo 9, en Juan 4 nosotros tenemos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y después de todo lo que sucedió con ellos, vuelven los discípulos. Ella va a la ciudad para contarles acerca de Cristo. Miren lo que dice en Juan 4 y el versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Se acuerdan que ellos fueron a la ciudad para comprar cosas para comer? Y Jesús decía, yo tengo una comida que comer. Ellos no lo entendían. En el versículo 34 Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
O sea, ¿ustedes no dicen que todavía falta para la cosecha? ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús dice a sus discípulos, ustedes están muy ocupados en el diario vivir con cosas como comer y beber, pero se han olvidado de algo, que la mies es ahora. Dicen que faltan 4 meses y están a lo mejor viviendo sus vidas así, viendo con una visión de túnel. Y Jesús dice, levanta los ojos, alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos. Están listos para la siega. El tiempo de trabajar, el tiempo de cosechar es ahora. Y algo sucede cuando nosotros dejamos de mirarnos a nosotros, dejamos de concentrarnos en nuestro pequeño círculo de influencia y levantamos los ojos y empezamos a considerar el trabajo que hay por delante. Algo pasa en el corazón. Y si no pasa nada en el corazón y afirmas ser cristiano, cuestionaría si eres un fraude. Porque cuando uno ve un alma pereciendo, tiene que tener compasión por esta persona. Y cuanto más cuando vemos las multitudes, falta pasión por las almas. Falta pasión por el Señor de la mies. Vemos a la gente muchas veces como un tropiezo. Tenemos, ¿cierto?, una rutina, un listado de cosas que tenemos que completar hoy. Y después nos encontramos con un ser humano y pensamos, eres un obstáculo para que pueda hacer lo que yo quiero. No es un obstáculo, es un alma. Tienes que cambiar tu perspectiva. Es un alma por el cual Cristo derramó su sangre. Cristo ama a esta persona. Necesitamos tener lentes que nos dan la visión del Señor para poder ver la gente como Dios ve la gente. El amor por las almas. Jesús ve las multitudes y tuvo compasión. Tú también tienes que levantar tus ojos, mirar los campos y tener compasión. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el niñito, la señorita, la madre soltera, el papá, el hogar, en Caleta Tortel, donde no saben cómo ser salvos, donde no han escuchado las buenas nuevas de que hay vida eterna que Cristo les ofrece, que hay un buen pastor que les ama? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la gente que a lo mejor hoy con el tiempo que hay están caminando, paseando en la plaza del Lago Verde? ¿Cuándo fue la última vez que oraste y dijiste, Señor, manda obreros a la Junta, a Puyuhuapi, Puerto Cisnes, a Mengual, La Tapera, Ñirihuao, Manguiguales, Chacabuco, Aysén? Dios manda obreros. Cuando nosotros consideramos, cuando levantamos los ojos y miramos la necesidad que hay. Si tú quieres ir, vamos. Pastor, ¿qué hay de Cochrane? No sé, vamos. Llevamos un par de 1000 de tratados y por 1 o 2 días ganamos almas. Vamos. Y eso afecta al corazón. El profeta Jeremías había quedado con la gente cuando Israel fue llevado cautivos a otra nación. Él estaba todavía en su tierra natal y ahí en este lugar él vio la gente y le afectó y lloró y lloró y lloró. Por eso muchas veces le llamamos el profeta llorón. Escribió el libro Lamentaciones y él dice eso: mis ojos contristaron mi corazón. Cuando ves algo te afecta. Yo recuerdo criándome en una burbuja, en uno de los países más prosperados en el mundo.
No solo esto, sino en uno de los estados, bueno, el estado más caro de este país. Y en la comuna posiblemente más cara de este estado. Y yo recuerdo viviendo en esa burbuja, creyendo que era el mundo entero. Y después una iglesia me invitó a ir a Tijuana, México. Cruzamos la frontera y vi una pobreza como algo que jamás había visto en mi vida. Y en ese lugar es un lugar horrible. Los lugares que están cerca de fronteras, de países con prosperidad, son lugares que tienen una maldad como no imaginas. Prostitución de niños, cualquier maldad. Fui a este lugar y yo recuerdo un niñito, no sé cuántos años tenía, yo no sabía castellano y se me acerca y me extiende algo y me dice chicle, 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 chicle. Y quería venderme chicle, el niño. Su ropa sucia, no cepillaba los dientes, su pelo así, no se bañaba. Y en ese momento algo me pasó. Me di cuenta que mi burbuja era muy pequeña y que no era el mundo. El siguiente verano fui a un país de tercer mundo, a Guatemala. Y estuve en Guatemala por 3 meses, donde ni agua limpia tienen. Yo estuve vomitando y con diarrea por 3 meses, 90 días. Bajé, 25 kilos. Enfermo por 3 meses. Porque el agua está lleno de parásitos. No hay agua limpia. Solo que los cuerpos de los chapines, los guatemaltecos, se han acostumbrado a los parásitos. Volví, pasé otros 3 meses ahí en ese lugar. 3 meses en Costa Rica. Y hermanos, estando en esos lugares, Dios tocó mi corazón. Y yo dije, Señor, aquí en este lugar no solo hay necesidad física, hay necesidad espiritual. Y tú tienes que enviar misioneros a este lugar. Empecé a orar. Y en ese entonces mi corazón fue conmovido. Y vas a ver que cuando tú miras la necesidad que hay, cuando estudias los nombres de los países. Hermano Luis hace poco me decía, pastor, estuve estudiando Tailandia. El lenguaje, la religión. ¿Sabes qué? En Tailandia, yo no recuerdo la cifra, pero es como el 99.9, no sé, que nunca han escuchado el Evangelio. Tailandia está lleno de gente que ni han escuchado el nombre de Jesús. Y aquí estamos nosotros cantando, celebrándolo, regocijándonos porque Cristo viene, su segunda venida, mientras la mayoría del mundo no han escuchado de su primera venida. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura, no de sentarnos y calentar una banca, una silla, sino el trabajar. Este no es un club social. Gracias a Dios por lo lindo que es ser el cuerpo de Cristo. Amarnos mutuamente, compartir, divertirnos, reírnos, salidas y todo esto. Pero esa iglesia no ha de ser un club social, ha de ser un ejército ganador de almas. Esta iglesia existe para ser un faro para el mundo. Cristo no nos dejó aquí simplemente para ocupar un lugar. Nos dejó aquí para ocupar en el sentido militar. Él quiere que nosotros trabajemos por el Señor. Y hay, hermanos, muchas almas alrededor del mundo. Esa burbuja de Aysén es pequeña. Nosotros somos 105,000 personas en la región de Aysén. Ni alcanzamos, creo, según las estadísticas en Wikipedia, si se puede confiar en Wikipedia, ni alcanzamos ser 110,000 personas en la región. En mi ciudad, que es una ciudad pequeña en California, hay 160,000 personas. Una ciudad chica. El mundo es muy grande, hermanos. Y nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Gracias a Dios estamos aquí en este pedazo de la tierra. Y si nosotros no nos vamos a preocupar por Río Tranquilo, ¿quién se preocupará por Río Tranquilo? Si nosotros nos da lo mismo Puerto Guadal, ¿a quién le va a importar Puerto Guadal? La gente alrededor del mundo nunca han escuchado de Villa O'Higgins. Pero tú y yo sí. Y tenemos una gran responsabilidad
de hacer la gran comisión en este lugar. La pasión de la mies. Jesús mira a las multitudes y tuvo compasión de ellas. El potencial de la mies, hermanos. Versículo 37. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Ahora hay información contradictoria acerca de la población del mundo en los tiempos de Jesús. Encontré estas dos cifras, que había o 150 millones o 300 millones. Pero yo no sé cuántos había, ¿ya? Lo que sí sé es que había mucho menos gente que el día de hoy, ¿ya? Quizás había 300 millones en los tiempos de Jesús en todo el mundo. Para darles una idea, en solo un país, Estados Unidos, hay 350 millones. Hay más gente en Estados Unidos que había en todo el planeta en los días de Jesús. Y Estados Unidos ni es el más grande. China es más grande que Estados Unidos. China es como casi 3 veces más grande que Estados Unidos. No, más que 3 veces grande que Estados Unidos. India también tiene más que 1.000.000.000 de personas en India. O sea, hermanos, el mundo es muy grande. Y cuando nosotros consideramos esto, si Jesús podía decirlo hace 2000 años que la mies es mucha, ¿cuánto más ahora? ¡Wow! ¿Cuánto más ahora? Si nosotros estuviéramos predicando el Evangelio una vida completa, a lo largo de Chile, Punta Arenas hasta Arica, Puerto Williams hasta Arica, mejor dicho. Nosotros podríamos vivir una vida completa predicando el Evangelio aquí en este lugar, plantando iglesias en Chile y todavía no sería suficiente. Y Chile es un país muy pequeño. Somos un país muy pequeño. Somos la región más pequeña en un país muy pequeño. Entonces el mundo es muy grande. La mies es mucha. Mucha es la labor, hermanos. Jesús dijo toda nación. Jesús dijo toda criatura. ¿Cierto? Y hacer discípulos aquí todas las naciones. Ir y predicar el Evangelio ¿a quiénes? A toda criatura. La mies es mucha. Si solo pensamos en Melinca, Puerto Aguirre, Caleta Andrade, todos estos lugares en nuestra región, Puerto Sánchez, Bahía Murta, Cerro Castillo, Valle Simpson, los lugares pequeños que normalmente no se reconocen como Alto Baguales o Villa Los Torreones, así se llama, ¿no? Entre Aysén y Coyhaique, un pueblito chiquitito que muchas veces ni se reconoce. Lugares como El Blanco, Villa Frey. El trabajo es mucho, hermanos. Pero tú y yo podemos hacer una diferencia. Podemos hacer una diferencia. ¿Cómo? Respondiendo a la petición, el mandato de orar por la mies. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por Villa Frey? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la vía Lago Atravesado? Tenemos la pasión de la mies, tenemos el potencial de la mies. La mies es mucha, mucho trabajo que hacer. Hay gente en este mismo momento en Chile Chico esperando el Evangelio. Pero hay un problema también, el problema de la mies, y es escasez de obreros. Se escucha muchas veces en los países acerca del problema de desempleo, ¿cierto? ¿Quién ha escuchado de desempleo? Y el pánico en las noticias por desempleo en tal nación y esta otra nación y esta otra crisis provocó esto. Aunque no creo mucho en estos crisis de desempleo, yo creo que los que quieren trabajar casi en todo el tiempo encuentran trabajo. De alguna u otra manera.
Si es necesario trabajar en algo que te parece indigno, igual uno va a trabajar. Porque hay que trabajar. El que no quiere trabajar, que tampoco coma, dice la Biblia. Ahora, si alguien quiere trabajar y no hay trabajo, entiendo, eso es un poco diferente, ¿ya? Pero por último, ir y cortar pasto, o picar leña, ordenarla. Siempre hay algo que tú puedes hacer. Bueno, ¿qué sería el problema de desempleo? Sería que hay en una nación demasiados obreros y muy poco trabajo, ¿cierto? Eso es lo que es el desempleo. Muchos trabajadores y poco trabajo. En la economía de Dios existe un problema parecido, pero es el opuesto. Hay demasiado trabajo y hay escasez de obreros. Cuando la gente que conozco tienen problemas, me gusta ayudar. No sé, alguien ayer me decía que se sentía resfriado. Y dije, ¿quieres que vaya a la farmacia a comprar un Tarcín o un Trioval? Algo. Me gusta ayudar. Cuando tú tienes un problema, me gusta ayudar. Y yo sé que eres así también. Si yo tengo un problema, yo sé que hermano Miguel va a tratar de ayudarme. Yo sé. Si yo tengo un problema y le pido a Jonah ayuda, me va a ayudar así. Jonah, me duele la columna y me llegó 2 metros de leña, ¿podrías venir a ayudarme? Él va a decir, pastor, ¿a qué hora? Porque es así. Quiere ayudar a la gente que ama. Todos somos así, hermanos. Jesús tiene un problema. ¿Y a quién amas más que Jesús? Su problema es que hay mucho trabajo y pocos obreros. Imagínate una estancia grande. Y el dueño, para poder trabajar sus campos, tuvo muchos hijos, 20 hijos, para que trabajen en su campo. Ellos hicieron un lindo comedor, donde la pared es de puro vidrio, con una hermosa vista. Y todos los días ahí come la familia juntos. Y todos quieren estar ahí sentados comiendo y disfrutando. Pero en las mañanas, a las 4, cuando toca ir y ordeñar las vacas, a las 5, las 6, nadie quiere levantarse. Todos quieren dormir hasta tarde. Y al final, el papá está haciendo todo el trabajo. Todos los niños quieren estar alrededor de la mesa comiendo. Pero nadie quiere estar en los campos trabajando. Nosotros somos hijos del Señor de la mies, del patrón. Y a todos nos gusta eso, sentarnos en la mesa y comer. Es bueno. Pero ¿quién dirá, Señor, yo iré a los campos a trabajar? Faltan obreros, hermanos. Jesús tiene un problema. Necesitamos más trabajadores en la obra del Señor. Cada día el mundo se achicó con las redes sociales y cada día se escucha de pastores y de misioneros que están tirando la toalla, que se están retirando por diferentes motivos. Desde el principio de la pandemia nosotros conocemos de muchas familias misioneras que se fueron de Chile. Pastores que están diciendo, bueno, ya no quiero seguir en ese trabajo. Está sucediendo cada día. Y pocas ocasiones me encuentro con un hombre en iglesias que dice, yo quiero ser pastor. Yo quiero servir al Señor tiempo completo. Son muy pocas las veces que uno escucha eso. Yo quiero salir como misionero. O sea, los números van disminuyendo cada vez más. Y no hay personas que están tomando su puesto. Vamos en la dirección incorrecta. Debe ser el opuesto, que pocos pastores se van jubilando y hay muchos nuevos obreros. Eso es lo que necesitamos.
Yo cuando pienso en el trabajo que Dios nos ha dado por hacer aquí en Coyhaique, no pienso, oh Señor, ojalá esta iglesia sobreviva. Cuando no estoy, que no muera esa iglesia. No, yo no pienso así. No es mi meta que esa iglesia sobreviva. Lo que yo quiero es que esa iglesia hace mucho más allá de lo que yo jamás imaginé. Oh pastor, que sea grande, que compramos un gran terreno, que construyamos un gran edificio, para que todo el mundo diga, oh, la iglesia más grande en Coyhaique, la iglesia bíblica bautista. No, no me importa si son pocas sillas, lo que me importa es la capacidad de enviar, no la capacidad de sentarse. Yo quisiera, no importa si esa iglesia en 10 años más hay 50 personas aquí. Lo que sí importa es que en 10 años más esta iglesia haya enviado obreros a la mies, que hayan ido a otros lugares. Nosotros necesitamos un varón, una familia, una mujer que van y que digan, voy a vivir en Bahía Morta. Y como no hay mucha gente en Bahía Morta, voy a trabajar en Bahía Morta varios días en la semana. Luego, en la tarde, voy a ir a trabajar en Puerto Sánchez un día, porque está cerquita. Y en Puerto Sánchez solo hay como 50 personas. Así que después voy a ir a pasar un día completo en Cerro Castillo, porque está cerca. Y entonces voy a ir y pasar un día completo en Río Tranquilo, porque está cerca. Una persona que diga, voy allá en estos lugares, no hay una iglesia predicando la sana doctrina. La salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo. Entonces voy a ir y voy a plantar una iglesia. Yo me rindo para ese trabajo. En los primeros días, en la fundación de la nación donde nací, había predicadores metodistas. Metodista es diferente que metodista pentecostal, por si no lo sabías. Y los metodistas, que originalmente seguían las enseñanzas de John Wesley, ellos tenían lo que llamaban predicadores de circuito. Y esos predicadores, como trabajaban en villas chiquititas, iban a muchas villas, visitando esas villas en un circuito, predicando, haciendo cultos. Quizás necesitamos algo así en Bahía Morta. Hay mucho trabajo que hacer y escasez de obreros. Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este mandato es muy claro. ¿Qué es la solución que Jesús presenta al problema de falta de obreros? La oración. La oración. Algo se despierta en ti cuando oras por más obreros. Yo recuerdo leyendo la biografía de Hudson Taylor. Lo más probable lo haya leído como 15 veces. Lo leo casi todos los años, a veces 2 veces en el año. Y en ese libro, él va a una casa donde una familia no tiene nada. Y él tiene una moneda en su bolsillo. Y les dice a esta familia que tienen que confiar en Dios. En el libro cuenta que parece que van a morir, no tienen dinero. Y les dice, tienen que confiar en Dios. Oramos a Dios y pidámosle provisión. Y él entonces empieza a orar por ellos y con ellos. Y dice que algo en él le dijo, hipócrita, si tú tienes esa moneda, ¿por qué no darle la moneda? Y tú puedes confiar en Dios. Y él dejó de orar y les dio la moneda. Cuando nosotros oramos por una necesidad, esa necesidad como que llega a ser nuestra responsabilidad. Empieza, la necesidad compra terreno en tu corazón y empieza a habitar ahí. Pastor, ¿cómo llegaste a Coyhaique? La respuesta resumida, oración. Empecé a orar por Coyhaique. Empecé a orar, seguí orando y orando y orando todos los días. Empecé a ayunar y pedir a Dios que enviara obreros a Coyhaique. El mandato de Jesús en el versículo 38 es justamente eso, mandato.
no es sugerencia. Tú tienes que orar al Señor de la mies y pedirle que envíe obreros a su mies. Y eso también va moldeando tu corazón. Ablanda tu corazón. A veces somos muy fríos y duros en cuanto a las necesidades que hay. Quizás tú tienes un vecino donde no tienen arroz para el almuerzo. Te aseguro, si tú vas a esta casa y ves que no hay nada, en la tarde le llevas una canasta familiar. Los ojos te afectan. Y cuando tú ves una necesidad y oras por esta necesidad, te afecta. Jesús es muy sabio. Dijo, ¿no hay obreros? Ora. Entonces habrán obreros. Ora. Tú necesitas orar por los lugares que tienen necesidad. ¿Se acuerdan dónde los discípulos por primera vez fueron llamados cristianos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Antioquía. Vayan a Hechos. Veamos algo que sucedió en esta iglesia. En Hechos capítulo 13. Hechos 13 y el versículo 1. Dice, había entonces en la iglesia. Voy a pausar ahí y reiterar algo. No dice seminario bíblico. No dice denominación. No dice colegio. No dice organización misionera. ¿Qué dice? Iglesia. La iglesia es la institución de Dios, ordenada para esta época. ¿Cómo hace Dios su obra? Por la iglesia. Doy gracias a grupos como, no sé, los Gedeones, que trabajan y proveen escrituras. Genial, me encanta su trabajo. Pero no es la institución escogida por Dios, la iglesia. Doy gracias a Dios por mi seminario donde estudié, Pacific Baptist College. Genial, gracias a Dios por ellos. Pero no es la institución escogida por Dios, la iglesia. Cristo estableció su iglesia y dijo que las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Es la iglesia de Jesús que ha permanecido estos 2000 años. Y sigue, aquí está. La iglesia del Señor, que es una congregación, una asamblea de gente salva y bautizada. Bueno, dice, había entonces en la iglesia, que estaba ¿dónde? En Antioquía. Profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor, dos de ellos eran Saulo y Bernabé. ¿Quién es Saulo? Es Pablo, ¿cierto? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces en la iglesia estaban orando y ayunando. Y entonces Dios llama misioneros. El versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces fueron despedidos, enviados por la iglesia y también por el Espíritu Santo. Versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Y sigue hablando de su primer viaje misionero. ¿Qué fue lo que causó que salieran misioneros de esta iglesia? Ayuno y oración. Ayuno y oración. Entonces, ¿qué sucede cuando obedecemos al Señor? Cuando nosotros oramos por obreros, después va a haber obreros. Yo recuerdo cuando empezamos la iglesia, en 2012, 2013. Era difícil. Había cultos que no llegaba nadie.
Yo estaba en la calle 20 horas ganando almas y no llegaba ni una persona. Y le predicaba a Annie y Maika. Yo recuerdo predicándoles en inglés un día y después entra un niñito, el vecino, como 1 hora tarde. Y entra a la puerta y yo cambio de inglés a español enseguida. Porque llegó alguien. Y él llegó para la clase de niños. Entonces Annie y Maika van a la clase de niños y yo me quedé ahí solito. No había nadie. Pensé en mí, Señor, me habré equivocado. No sé qué hago aquí. ¿Por qué vine? ¿Por qué estoy aquí, Señor? Pero seguimos trabajando. Yo recuerdo, teníamos necesidad para que gente pudiera estar sirviendo. Y yo oré. Yo recuerdo que yo era el único que hacía el aseo por los primeros no sé cuántos años. Cada sábado venía y hacía aseo. Y era mucho para mí. Y dije, Señor, necesito que alguien me ayude con eso. Pero no quiero pagar a nadie, porque el cuerpo de Cristo puede hacer eso. Entonces oré y pide, Señor, ¿podrías proveer a alguien para eso? Y yo recuerdo un día conversando con hermana Ivonne y me decía que me podría ayudar para asignar a las familias. Y le dije, tengo una idea, podríamos asignar a las familias. Y ella dijo, sí, pastor, no hay problema. Y me ayudó con eso. Y desde ese día, ahí empecé a limpiar 1 vez al mes. Y después cada 6 semanas, cada 7 semanas, cada 8 semanas. No sé cuántas familias somos ahora, somos como 10. Así que cada 3 meses hago aseo. Es bueno orar y pedir por obreros. Yo por mucho tiempo estaba orando por hermano Ignacio. Él no lo sabía. Pero yo pensé que quizás Dios quería que él le sirviera. Pero no quería decir nada. Porque yo no soy el Espíritu Santo. Pero empecé a orar. Y sigo orando. Un día veníamos de Comodoro, de vuelta. Y andaba con Ignacio, con hermana Hulda. Por si has preguntado, hermana Hulda, ¿dónde está? Pasamos un buen rato con ella esta semana. Su salud no está muy bien y se está cuidando mucho en casa, ¿ya? Para que estén orando por hermana Hulda. Si quieren llamarle, le encantaría. O ir a verle, cuanto más, ¿ya? A tomar unos mates. Pero amargos sí, no le dejes tomar azúcar, porque tiene problemas con diabetes. Pero es porfiada. Puros mates amargos, ¿ya? ¿Qué decían? Veníamos con hermano Hulda y hermano Nacho. Y yo dije, ¿qué es necesario para que alguien sea pastor? Hermana Hulda, ¿qué opina usted? Hermano Nacho, ¿qué opinas tú? Y empezamos a conversar por un par de horas, supongo. Y llegamos a hablar de 1 de Timoteo capítulo 3, que tiene los requisitos de los pastores. Y ahí terminamos la conversación. No sé cuánto tiempo pasa. Y Nacho me dice, pastor, la semana antes del campamento les dije a mis papás que quizás Dios quiere que yo les sirva como pastor. Y con mi cara dije, oh, qué bien Nacho, me alegro mucho. Pero en el corazón estaba saltando y gritando. Casi choqué el auto. El corazón así. Y la alegría que sentí, la felicidad. Porque dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y él estaba diciendo, yo anhelo eso. Quizás estás aquí y tú también lo anhelas. Eso es bueno. Conversemos sobre esto. Hablemos de eso. Para que te puedas preparar y servir al Señor. Una de las dificultades más grandes cuando uno ora y le dice, Señor, manda obreros a la mies. Te ruego que mandes obreros a dicho lugar. En el corazón uno tiene una lucha interior de sumisión a Dios, de rendirse y decir, Señor, levantar la bandera blanca. Señor, si tú quieres que yo haga esto, cuenta conmigo. Como decía el canto, o mucho mejor dicho, como dice la Biblia, oh Señor, heme aquí. Heme aquí, envíame a mí, dice en Isaías 6.
heme aquí, envíame a mí. Señor, yo no sé qué quieres para mi vida. No todos van a ser pastores, esposa de pastor. No todos van a ser misioneros. Eso entiendo. Pero muchos más de los que están saliendo, deben estar saliendo. De eso estoy seguro. No todos van a servir al Señor tiempo completo, pero sí todos deben estar dispuestos. Quizás no vas a ser pastor, pero por lo menos debes decirle, Señor, si tú quieres, yo lo haré. Tenemos la pasión de la mies. Tenemos el potencial de la mies. La mies es mucha. El problema de la mies, escasez de obreros. La petición, el mandato de orar por obreros. Y el patrón de la mies. Encontré otra P, el patrón. ¿Quién es el patrón de la mies? Jesús, el Señor de la mies. Nunca olvides de fijar tus ojos en Cristo. Él es la solución, el propósito y la meta de toda la vida. Jesús, Cristo. ¿Por qué ser misionero? Jesús. ¿Por qué ser pastor? Jesús. ¿Por qué congregarme? Jesús. Si tú vas a la iglesia por Jesús, no te saldrás de la iglesia por la gente. Porque a veces la gente te maltrata. Todo lo que hacemos por Jesús. ¿Por qué leer la Biblia? Jesús. ¿Por qué orar? Cristo. ¿Por qué salir a repartir tratados? Jesús. Él es el motivo de todo. ¿Por qué arrepentirme y creer en el Evangelio? Jesús. Si tú estás aquí y no sabes dónde pasará tu alma, la eternidad, te ruego que no salgas sin aclarar esas dudas. Tú hoy puedes aclarar estas dudas, arrepintiéndote para con Dios y teniendo fe en Jesús. Tus pecados te separarán de Dios por toda la eternidad. A nadie le gusta el mensaje, el lago de fuego. ¿A quién le gusta escuchar del lago de fuego? A mí no me gusta. Pero ese lugar no fue preparado para ti. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que vayas al infierno. Él quiere salvar tu alma. Pero tu problema es que eres pecador, como todos nosotros lo somos. Pero hoy puedes ser reconciliado con Dios y ser perdonado por tus pecados. Arrepiéntete y cree en Cristo. Cree que murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó. Pídele salvación, sabiendo con fe, teniendo certeza de que te va a salvar. Y Él te salvará, te hará su hijo. Vamos a orar y terminar.